Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que, de verdad, creo que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las celebridades turcas y de los chismes jugosos. Hoy vamos a meternos de lleno en un evento que ha dado mucho de qué hablar, la fiesta de Kuantalu. Y lo más interesante, ¿quiénes fueron los protagonistas inesperados de la noche? Pues nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien, los dos juntos en el mismo lugar, y nosotros vamos a desgranar todo lo que pasó. Prepárense para un análisis detallado, lleno de detalles, rumores y, por supuesto, nuestras propias especulaciones. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que para los que no estén al tanto, Kuantalu, un nombre que resuena en la industria del entretenimiento, organizó una fiesta que, como era de esperar, reunió a un montón de caras conocidas. Pero lo que realmente encendió las redes sociales y los foros de fans fue la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes, como saben, tuvieron una relación que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Desde que terminaron, ha habido una constante curiosidad por saber cómo se llevan, si todavía hay algún tipo de conexión o si simplemente son dos profesionales que comparten un círculo social. Bueno, esta fiesta parecía ser la oportunidad perfecta para averiguarlo, y nosotros, como buenos detectives de celebridades, hemos estado siguiendo cada pista. La fiesta de Kuantalu se llevó a cabo hace poco, y las imágenes y los vídeos que han empezado a circular son fascinantes. Lo primero que notamos, y que seguro ustedes también, es la atmósfera general del evento. Parecía una noche llena de glamour, risas y conversaciones animadas. El lugar, por lo que se ve, estaba bellamente decorado, y la lista de invitados era, como decimos en Turquía, un verdadero desfile de estrellas. Pero vamos a lo que nos interesa, Kerem y Hande. ¿Estaban juntos? ¿Se evitaron? ¿Intercambiaron miradas significativas? Según los informes y las pocas imágenes que han trascendido de manera oficial, Kerem y Hande asistieron a la fiesta de forma independiente. No hay fotos de ellos llegando juntos ni saliendo juntos, lo cual, para algunos, ya es una señal. Sin embargo, el hecho de que ambos estuvieran presentes en el mismo evento, bajo el mismo techo, es lo que ha generado toda esta expectativa. Se sabe que ambos son muy profesionales y que mantienen buenas relaciones con sus colegas, por lo que su asistencia por separado no es nada extraño. La pregunta es, ¿cómo fue su interacción dentro de la fiesta? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque si bien no hay una foto de ellos tomados de la mano o bailando juntos, hay testimonios de personas que estuvieron presentes y que han compartido algunos detalles. Lo que hemos podido recopilar es que, al parecer, ambos se vieron en varios momentos durante la noche. Los testigos sugieren que hubo un saludo cordial, una charla breve y profesional. Nada fuera de lo común, pero para los fanáticos de la pareja conocida como Kerem Hande, cualquier interacción, por mínima que sea, es un tesoro. Imaginemos la escena, la música suena, la gente conversa, y de repente en un rincón de la sala, o quizás al cruzarse cerca de la barra, sus miradas se encuentran. ¿Qué pasa por la mente de Kerem al ver a Hande? ¿Y por la de Hande al ver a Kerem? Son preguntas que nos hacemos todos. Han pasado por mucho juntos, han compartido momentos muy intensos en sus vidas personales y profesionales. Es imposible que la historia que vivieron no deje alguna huella. Los rumores, como siempre, son el pan de cada día en el mundo de las celebridades. Algunos dicen que la interacción fue fría, otros que fue tensa, y los más optimistas, que fue amigable y madura. Lo cierto es que sin declaraciones oficiales de ellos mismos o de personas cercanas, todo es especulación. Sin embargo, podemos analizar la actitud que han mostrado públicamente desde su separación. Ambos han sido muy respetuosos y han evitado hablar negativamente el uno del otro, lo cual es un signo de madurez y profesionalismo. Consideremos el contexto de la fiesta. Era un evento social, lleno de gente con muchas cámaras y ojos observando. Es probable que Kerem y Hande, conscientes de la atención que generan, hayan optado por mantener una actitud discreta y profesional. Nadie quiere ser el centro de un escándalo o generar incomodidad en un evento de su amigo. Así que un saludo educado, un par de frases y seguir adelante con la noche parece ser la estrategia más sensata. Pero, ¿y si hubo algo más? ¿Y si, detrás de esa cordialidad, hay una amistad que perdura? Es posible. Después de haber compartido tanto, es natural que exista un respeto mutuo y quizás incluso un afecto.
No todos los finales de relación tienen que ser amargos. Avec las personas pueden seguir adelante manteniendo un lazo de amistad, especialmente cuando hay tanto en juego profesionalmente y en sus círculos sociales. Además, pensemos en la energía que rodea a Kerem y Hande. Cuando estaban juntos, su química era innegable, algo que cautivó a millones. Esa chispa, esa conexión que veíamos en pantalla, es difícil de borrar por completo. Por eso es natural que los fanáticos sigan buscando señales de que quizás no todo está perdido, o al menos, que existe una buena relación. Ahora, vamos a hablar de las otras celebridades que también estuvieron presentes. La fiesta de Kwantalu es conocida por ser un punto de encuentro para lo más selecto de la industria. Vimos a muchas caras familiares, actores, actrices, directores, productores. Esto crea un ambiente donde todos se conocen, se saludan y comparten. Por lo tanto, la presencia de Kerem y Hande allí, aunque llama la atención por su pasado, también es coherente con el tipo de evento. ¿Hubo momentos en los que estuvieron en el mismo grupo? ¿Se sentaron cerca? Las imágenes que hemos visto son fragmentadas, pero nos dan una idea general. Lo que sí parece claro es que no hubo un encuentro prolongado, ni una escena dramática, ni nada que se parezca a lo que podríamos imaginar en una telenovela. Esto para algunos puede ser decepcionante, pero para otros, es una señal de que ambos han pasado página y son capaces de coexistir de manera civilizada y amigable. Una cosa que debemos recordar es que las redes sociales y los medios a menudo magnifican las cosas. Un simple cruce de miradas puede convertirse en un titular. Una conversación de 2 minutos puede ser interpretada como una reconciliación. Por eso es importante abordar estos temas con un poco de distancia y no dejarnos llevar por la emoción extrema. Sin embargo, no podemos negar la fascinación que genera la idea de Kerem y Hande juntos. Son dos personas talentosas, carismáticas y que en su momento formaron una de las parejas más queridas del público. La pregunta de si se hablan, de si se desean lo mejor, es algo que muchos de sus seguidores quieren saber. Lo que podemos deducir de esta aparición en la fiesta de Kwantalu es que, al menos, no hay animosidad visible. Si hubieran tenido un problema grave, es poco probable que hubieran aceptado la invitación al mismo evento. La presencia conjunta, aunque discreta, sugiere una cordialidad, un entendimiento mutuo de que son profesionales y que comparten un espacio social. Y hablando de Kerem, ¿cómo se le veía? Por las imágenes, parece estar en un gran momento. Siempre sonriente e interactuando con la gente. Y Hande, por su parte, luce radiante como siempre. Ambas figuras son muy importantes en la industria turca y su presencia en cualquier evento es siempre un tema de interés. Otro punto a considerar es el papel de Kwantalu como anfitrión. Él, al ser un conocido de ambos, probablemente se aseguró de que la noche transcurriera sin incidentes. Es posible que haya facilitado algunas interacciones o simplemente que haya creado un ambiente donde todos se sintieran cómodos. Ahora, si nos ponemos un poco creativos, imaginemos esa conversación. Quizás algo como: hola, Kerem, hola, Hande, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, genial la fiesta, ¿verdad? Sí, muy bien organizada. Puede que parezca trivial, pero para los fanáticos, esas palabras dichas en ese contexto tendrían un significado especial. Lo que sí es un hecho es que la aparición conjunta de Kerem y Hande en la fiesta de Kwantalu ha revitalizado el debate y la esperanza de muchos fanáticos. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y, por supuesto, memes. Es un fenómeno interesante cómo dos personas, incluso después de una relación terminada, pueden seguir generando tanta expectación y emociones en el público. Para concluir con esta parte, lo que hemos visto es una coexistencia pacífica y profesional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la fiesta de Kwantalu. No hay evidencia de un romance reavivado, ni de un conflicto. Simplemente dos personas que comparten un espacio social y que parecen mantener una relación cordial. Y eso en sí mismo, ya es una noticia para muchos. Ahora, para resumir lo que hemos desgranado hoy. Hemos hablado de la misteriosa pero muy comentada fiesta de Kwantalu, y cómo la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en el tema principal. Analizamos las pocas pistas que tenemos sobre su interacción, basándonos en testimonios y en la observación general de su comportamiento público. Hemos explorado las diversas teorías y especulaciones que han surgido, desde la cordialidad hasta la esperanza de una amistad duradera. Y sobre todo hemos recordado que en el mundo de las celebridades, la atención es alta y los rumores vuelan,
por lo que es importante mantener un poco de perspectiva. En definitiva, Kerem y Hande se encontraron en la fiesta, se saludaron amablemente y continuaron disfrutando de la noche. No hubo drama, no hubo reconciliación pública, solo un encuentro más en el ajetreado mundo del espectáculo. Y aunque pueda parecer poco emocionante para algunos, para los fanáticos, cada uno de estos momentos es una pieza del rompecabezas de sus vidas y de su historia compartida. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hoy, analizando este fascinante evento. Me encanta poder compartir estos detalles y especulaciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la interacción entre Kerem y Hande en la fiesta? ¿Creen que solo fue un saludo cordial, o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, analizando las últimas noticias de las celebridades turcas y desgranando todos los detalles jugosos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.